Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Ayer hablamos sobre la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'ah respecto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mencionamos las definiciones de Sahaba, del Muhaddithin, para aquellos que estudian la ciencia del Hadith. Dimos la definición entonces de la palabra Sahaba para los Muhaddithin, que son los sabios de la ciencia del Hadith, y la definición de Sahaba para los Fuqaha, aquellos que son los sabios del derecho islámico. Después hablamos de las distintas clases o niveles de los Sahabas, y dijimos que estos niveles son 12 y los explicamos todos. En base a estos niveles de los Sahabas, toda la umma, es decir, todos los musulmanes de Ahl Sunnah wal Jama'ah, concordaron que el mejor de todos los Sahabas y el que más prioridad tenía para seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam como gobernante de la nación islámica era Abu Bakr, y luego Omar ibn al-Khattab, y luego Uthman ibn Affan, y luego Ali radhiallahu anhu, y luego los 6 que restan para ser los que llaman los 10 albriciados con el paraíso en vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam albrició a 10 personas con el paraíso en vida. Y vamos a mencionar algunos de estos hadices en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam se reunía con uno de los sahabas y decía a uno: albrícienle que va a entrar al paraíso. Entonces, como esas personas tienen la shahada, es decir, el testimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que van a entrar al paraíso, y esto es, acá el profeta sallallahu alaihi wasallam habla por lo que a él se le ocurre o como Allah azza wa jalla lo describe en el Sagrado Corán. Allah azza wa jalla dice sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Él no habla por decisión propia. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo que nos dice sobre la religión no es algo que a él se le ocurre, algo de su invención o algo de su inventiva, sino que lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre asuntos de fe, sobre asuntos de la religión, es algo que Allah azza wa jalla lo inspira. Y el conocimiento de Allah azza wa jalla no es como el conocimiento nuestro, que desconocemos cosas, conocemos y eso aumenta nuestro conocimiento. El conocimiento de Allah azza wa jalla es eterno, es decir, nada se le puede agregar al conocimiento de Allah. Allah azza wa jalla lo conoce todo. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam albricia a una persona con el paraíso, es porque Allah azza wa jalla lo inspira de que esa persona finalmente por su obra terminará ingresando al paraíso. Por eso es que los musulmanes consideramos que esas 10 personas son los mejores de los sahabas, porque fueron los albriciados con el paraíso en vida, y no hay testimonio superior al testimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces dijimos, estos 10 sahabas son: primero Abu Bakr as-Siddiq, el segundo Omar ibn al-Khattab, el tercero Uthman ibn Affan, el cuarto Ali radhiallahu anhu, el quinto es Sa'd ibn Abi Waqqas, el sexto es Sa'id ibn Zayd, el séptimo es Talha ibn Ubaydullah, el octavo es Az-Zubair ibn al-Awam, el noveno Abdurrahman ibn Auf, y el décimo Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Esos son los 10 que fueron para Ahl Sunnah wal Jama'ah los mejores de los sahabas. Y vamos a leer algunos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que están registrados solamente en Sahih al-Bukhari. Vamos a leer algunos hadices sobre las virtudes y los méritos de los sahabas que están registrados en Sahih al-Bukhari. ¿Por qué elegimos ese libro? Porque es un libro sobre el que no hay disputa respecto a la autenticidad de los hadices. Porque hay algunas colecciones de hadices en el cual el autor del libro no asegura que todo lo que se encuentra en ese libro es completamente auténtico. Es decir, que corresponde a los sabios de las épocas hacer una investigación sobre la cadena de narración y determinar si el hadith es auténtico o no. Sin embargo, el Bukhari y Muslim son 2 cadenas, son 2 libros, 2 colecciones, que los autores aseguraron que todo lo que hay adentro es
auténtico y que todas las generaciones de musulmanes que han estudiado las cadenas de narración de estos hadices han llegado a la misma conclusión que sus autores. Es decir, que todo lo que se encuentra en estos dos libros, que se llaman, ustedes lo van a escuchar por el nombre de As-Sahihain, los dos auténticos, es decir, que todo lo que se encuentra dentro de esos dos libros es auténtico. Y por eso vamos a mencionar hadices de Sahih al-Bukhari, para que nadie tenga que decir, bueno, pero no sabemos si ese hadith es auténtico o no. Es decir, esto que vamos a mencionar, por consenso de la umma, es un hadith auténtico. Anas radiyallahu anhu relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: amar a los ansar es una señal de la fe, y odiar a los ansar es una señal de hipocresía. En este hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos está hablando de que las personas pueden tener una señal, ver una señal en sí mismos de si son gentes de fe, de imán, o son gente que tiene en su corazón hipocresía. ¿Cuál es una de estas señales? Amar a los ansar. Cuando decimos la palabra ansar, ¿todos saben qué significa ansar? Los ansar son los auxiliadores, la traducción. Y el significado de la palabra ansar o auxiliadores son aquellos musulmanes nativos de la ciudad de Medina que albergaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes cuando emigraron de la Meca a Medina. Y cuando llegaron los musulmanes a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hizo fue hermanar entre el emigrado y el ansar. Entonces el ansar, el auxiliador de Medina, lo que hacía era darle la mitad de sus bienes. De lo que tenía, la mitad era para el que había emigrado por la causa. Entonces, por eso el gran valor que tiene los ansar fueron aquellos que abrieron sus pechos y también todo lo que ellos tenían de la dunya para albergar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como dijimos ayer en el pacto de Aqaba, ¿cuál era la condición que ellos pusieron sobre defender al profeta sallallahu alaihi wasallam? Defender al profeta tal como defenderían a sus hijos. Es decir, ofrecer su vida para defender al profeta sallallahu alaihi wasallam como defenderían a sus hijos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, y fíjense que él estaba hablando a sus compañeros, es decir, entre quienes él estaba hablando había ansar y había muhajirin, es decir, había gente de Medina, había gente migrante de la Meca, y también podía haber beduinos, gente que había venido del desierto. Y el profeta decía, quien ame a los ansar, esa es una señal de fe en su corazón. Y quien odie a los ansar, esa es una señal de hipocresía en su corazón. Entonces esto es algo por eso es parte de nuestra creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, que tenemos que amar a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y acorde a este texto, amar específicamente a los ansar, aquellos que recibieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto es decir, todos aquellos musulmanes de Medina que recibieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, es nuestra obligación amarlos, y es una señal de fe. Y al revés, quien tiene algún resentimiento en su corazón contra los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y en específico contra los ansar, no es una señal de fe, sino que es una señal de hipocresía. Y esto está hablando, fíjense, las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam hablan sobre sentimientos dentro del corazón. Dice amar a los ansar y dice odiar a los ansar. Es decir, algo que tiene lugar dentro del corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera está hablando de quien va más allá de eso y expresa su odio contra los ansar o contra los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es aún mucho peor. Otro hadith, Al-Jubair ibn Mut'im relató, una mujer vino al profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle una pregunta y él le ordenó que vuelva después. Entonces ella le preguntó, ¿y qué pasa si vengo y no te encuentro? Queriendo decir al profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, ¿qué pasa si yo vengo con mi pregunta y tú ya has muerto? ¿Quién me va a dar una respuesta? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, si no me encuentras, entonces consulta a Abu Bakr. Y este hadith no solamente nos habla de las virtudes de los sahabas en general, es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam derivaba asuntos sobre consultas a sus sahabas, sino específicamente a Abu Bakr as-Siddiq, que era, como dijimos, el primer hombre adulto en convertirse al Islam, aquel que había pasado junto al profeta sallallahu alaihi wasallam
desde el principio de la misión, por las buenas y por las malas, y sobre todo por las malas con el profeta sallallahu alaihi wasallam. En todos los momentos de dificultad y de gran dificultad, cuando lo perseguían, trataban de matar al profeta sallallahu alaihi wasallam, ahí estaba su compañero Abu Bakr con él. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está hablando de las virtudes de este hombre y dice: si alguien viene a preguntar algo y no me encuentra a mí, es decir, cuando yo me haya ido de este mundo, entonces vayan y dirijan sus asuntos a ¿quién? A Abu Bakr. En otro hadith, Ammar relató: yo vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando no había con él sino 5 esclavos, 2 mujeres y Abu Bakr. Es decir, Ammar está hablando sobre las primeras épocas del Islam. Es decir, que las primeras personas que habían entrado al Islam y los que rodeaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al principio eran 5 esclavos, 2 mujeres y Abu Bakr. Este hadith también nos habla sobre las virtudes de Abu Bakr as-Siddiq. En otro hadith, Abu Darda narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah me envió a vosotros y muchos dijeron: mientes. Pero Abu Bakr dijo: él dice la verdad, y me apoyó con su persona y su fortuna. No dejen de molestar a mi amigo. Y lo dijo 2 veces. Después de eso, nadie más se ofendió con Abu Bakr. Es decir, este hadith lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam cierta vez que Abu Bakr y otra persona habían discutido. Entonces fueron donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y él dijo estas palabras, evidenciando el enorme honor que tiene este sahaba. Dijo: yo vine a difundir el mensaje, y muchos árabes dijeron: miente. Es decir, le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, rechazaron su mensaje. Sin embargo, Abu Bakr as-Siddiq dijo: él dice la verdad. Es decir, Abu Bakr as-Siddiq fue de los pocos que apoyaron y creyeron en el profeta sallallahu alaihi wasallam desde el principio. Otro hadith es de Amr ibn al-As radhiallahu anhu, relató: el profeta sallallahu alaihi wasallam me nombró al mando del ejército de Dhat al-Salasil. Fui ante él y le dije: ¿quién es la persona a la que más amas? Y él me dijo: Aisha. Le pregunté: ¿y de los hombres? Respondió: su padre, es decir, Abu Bakr. Y le dije: ¿y después de él a quién? Y dijo: a Omar ibn al-Khattab. Y luego numeró distintos nombres. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith nos está diciendo que cuando le preguntaron cuál era la persona que más amaba de este mundo, de los que estaban vivos en ese momento, dijo: Aisha, su esposa. Pero este sahaba que le había ido a preguntar, ¿acaso estaba esperando que el profeta le dijera el nombre de una mujer? No, estaba esperando que le dijera el nombre de alguno de los hombres que estaban allí, ¿verdad? Y posiblemente estaba esperando que dijera el nombre de él. Uno va y pregunta quién es la persona que más amas cuando está esperando que digan el nombre de uno. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam sorprendió y le dijo: a Aisha, a una mujer. Y por eso le preguntó: ¿y de los hombres a quién? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: a su padre. Es decir, el padre de Aisha era Abu Bakr as-Siddiq. Y le preguntaron: ¿y luego quién? Y dijo: Omar ibn al-Khattab. Y después nombró otras personas. Y esto es lo que nos evidencia la cercanía del profeta sallallahu alaihi wasallam con Abu Bakr, con Omar y con otros de los sahabas. Por eso nosotros dijimos ayer, cuando explicamos la definición de sahaba respecto a los fuqaha, a los sabios del derecho, que ellos sí hacen una salvedad respecto a que los sahabas no son todos iguales, sino que aquellos que pasaron más tiempo con el profeta sallallahu alaihi wasallam y tuvieron más conocimiento, en el momento de darle prioridad a una opinión, no le dan prioridad a la opinión de los sahabas en su conjunto, sino dependiendo del tiempo que estuvieron con el profeta y la sabiduría que ellos tenían. Entonces, para los muhaddisín, para los sabios del hadith, todos los que vieron al profeta, creyeron en él y murieron como musulmanes, todos son sahabas. Sin embargo, para los fuqaha, no ponen a todos los sahabas en el mismo lugar, sino que dependiendo la cantidad de tiempo que pasaron con él y dependiendo la información y la sabiduría que tenían, se le da prioridad a esas opiniones. Entonces, en el fiqh se le da mucha más importancia a la opinión de Abu Bakr o de Omar sobre la opinión que puede un beduino sahaba, una de las personas que había
abrazado el Islam 2 semanas antes de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, se le da mucha más importancia a la opinión de Abu Bakr y Omar que la opinión de este sahabi, a pesar de que son todos sahabas. En otro hadith, Anas ibn Malik relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam escaló la montaña de Uhud. Nosotros dijimos que la montaña de Uhud es una montaña que queda a las espaldas de la ciudad de Medina, y es una montaña muy grande. Y cuando estaba en esa montaña, esta montaña tembló, tuvo un pequeño temblor. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, que había subido la montaña con Abu Bakr, Omar y Uthman, dijo en el momento que tembló la montaña: "Oh Uhud", es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le habló a la montaña, le dijo: "Mantente firme, quédate firme, pues sobre ti tienes a un profeta, a un creyente de mucha fe y a 2 mártires". Nosotros decimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla por lo que a él le parece, y el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando aquí sobre cosas del futuro, cosas que van a suceder. Dice: sobre ti hay un profeta, es decir, el mismo, un veraz o una persona, dijimos, un creyente de mucha fe, Siddiq, y 2 mártires, es decir, 2 personas que van a morir como mártires, que fueron Omar y Uthman, las otras 2 personas. En ese momento ellos estaban ahí con él. ¿Quién podía saber esos asuntos del futuro? Sino porque Allah Azza wa Jalla le había informado así al profeta, y tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sucedió. Vamos a hablar sobre un tema que es la honestidad y la confiabilidad de los sahaba. En idioma árabe esta palabra se llama adala, la palabra adala, y esto significa la confiabilidad. ¿Cuánto podemos confiar en los sahabas? Nosotros dijimos que uno de los asuntos importantes por los cuales teníamos que aprender sobre los sahabas es porque en última instancia ellos fueron quienes, tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomaron el estandarte del Islam y llevaron la religión a todas partes del mundo. Entonces esta palabra se llama en idioma árabe adala, y es la confiabilidad. ¿Cuánto podemos confiar en los sahabas? Y es muy importante conocer esto, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre la religión nos fue transmitido por los discípulos, es decir, por los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, conocer cómo era la confiabilidad de los sahabas en su conjunto es muy importante, porque si no, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos hoy entre las manos es exactamente lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que el Corán que tenemos hoy en nuestras manos es exactamente, palabra tras palabra y letra tras letra, lo que descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Los sahabas, para Ahlus Sunnah wal Jama'a, es decir, para los musulmanes sunnis, aquellos que siguen el Corán y la Sunna y el consenso de la nación islámica, los sahabas en su conjunto son todos honestos, personas confiables. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: Allah Azza wa Jal miró a los corazones de toda la creación. Toda la creación. Allah Azza wa Jal miró los corazones de todas las personas, y de los corazones más puros eligió a sus profetas. La gente de corazón más puro, el profeta, Allah Azza wa Jal los eligió para que fueran sus profetas, y luego volvió a mirar a los corazones de la humanidad, y de entre los corazones más puros que le seguían, eligió a aquellos que iban a ser discípulos y compañeros de los profetas, porque esa es una misión muy especial en esta vida. Es decir, tener el honor, el grandísimo honor de poder estar junto con un profeta de Allah, y luego ser de aquellos encargados de transmitir ese conocimiento a la humanidad, es un honor grandioso. Entonces, por eso es que se hace una distinción especial, y como nosotros como musulmanes no creemos en las casualidades, es decir, no creemos que por casualidad esas personas estaban ahí. Esas personas estaban ahí porque Allah las eligió en ese momento para estar ahí. Entonces, por esa elección de Allah es que nosotros honramos y respetamos y consideramos confiables a los sahabas. Sin embargo, a pesar de esto,
nosotros no consideramos que los sahabas, es decir, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueran infalibles. Lo que se llama en idioma árabe al-isma. ¿Entiende el término? Infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Es decir, que no cometen errores. Esta característica es únicamente de los profetas y se divide en dos clases. Es decir, los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, eran seres humanos. Como seres humanos como tal, podían hacer cosas buenas y podían hacer cosas malas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como ser humano, podía hacer cosas bien y podía equivocarse. Es decir, el único ser perfecto e infalible en toda instancia es Allah. Nosotros no consideramos a ningún ser humano perfecto. Todos los seres humanos son imperfectos en alguna medida. Pero cuando hablamos de la infalibilidad de los profetas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Allah Azza wa Jalla escogía a esa persona como profeta y le revelaba la transmisión del mensaje. Es decir, que todo lo que nos informaba el profeta era revelación de Allah Azza wa Jalla, no era algo que se le imaginara a él. Sin embargo, los profetas eran seres humanos, es decir, que podían tener conceptos, llegar a conceptos o conclusiones equivocadas. Entonces, la infalibilidad en este aspecto significa que si tomaban una acción o una decisión equivocada, inmediatamente bajaba la revelación de Allah y los corregía. Al mismo profeta. Todos ustedes deben conocer una sura del Sagrado Corán en la cual Allah Azza wa Jalla regaña al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el ciego. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba dando da'wa, estaba haciendo da'wa a unas personas muy importantes de Quraysh. Unas personas que el profeta consideraba que si ellos se hacían musulmanes, detrás de ellos muchas personas serían musulmanes, o la situación de los musulmanes en la Meca sería más fácil para los musulmanes, sería mejor. Entonces, mientras le estaba haciendo da'wa a estas personas importantes, se acerca por detrás de él una persona ciega, vive en un maktum, y le pide al profeta sallallahu alaihi wasallam que le enseñe. Ciego, no ve que el profeta sallallahu alaihi wasallam está ocupado haciendo da'wa, y le pide al profeta que le enseñe. Entonces el profeta piensa, ¿quién de los dos tiene prioridad para que le enseñe y le dé da'wa? ¿Esta persona ciega que ya es musulmana, o estas personas importantes socialmente hablando, ricas de la sociedad de Quraysh? El profeta sallallahu alaihi wasallam, en su conclusión, siente que tiene más importancia darle da'wa a esta gente importante, y Allah Azza wa Jalla inmediatamente desciende la revelación y corrige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice que qué te hace saber que esa gente va a beneficiarse del conocimiento, cuando este es un creyente que se va a beneficiar del conocimiento. Es decir, la infalibilidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es infalible como ser humano, no significa que es perfecto y jamás se equivoca, significa que todo lo que es revelación está supervisado por Allah Azza wa Jalla, y que si él como ser humano se equivocaba en algún concepto, la revelación venía inmediatamente y lo corregía. Y eso está registrado en el Corán y en la Sunna. Es decir, esto es de la máxima honestidad del profeta Muhammad. Si él quisiera esconder algo del Sagrado Corán, si la gente que ama mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quisiera esconder algo del Corán, ¿qué escondería? Cuando Allah Azza wa Jalla lo regaña, ¿verdad? Alguien que se jacta de ser profeta y de recibir revelación, si fuera un mentiroso, ¿pondría en la revelación cuando Allah lo regaña a él? No, lo escondería. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo que recibiera revelación de Allah Azza wa Jalla, lo que está revelado en la revelación. Entonces, cuando estamos hablando de la infalibilidad
decimos que Allah Azza wa Jalla es perfecto, que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba protegido de cometer errores en la transmisión del mensaje porque él era un profeta. Es decir, él era infalible respecto a la transmisión del conocimiento. No era infalible como ser humano, es decir, como ser humano podía equivocarse, pero Allah, esa es la garantía que tenemos. Si él se equivocaba o tomaba algún concepto, incluso fíjense, en esta situación no es que uno estuviera bien y el otro estuviera mal, ambos eran importantes, sin embargo uno era un poco más importante que el otro, y así mismo Allah Azza wa Jal lo corrigió inmediatamente. Pero en cuanto a los sahabas, en el tema que nosotros estamos hablando, nosotros no consideramos que los sahabas, ninguna persona después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es infalible, porque la revelación se terminó con el profeta Muhammad. Entonces todas las personas que vienen después del profeta Muhammad son factibles de acertar o de cometer un error. Y por eso es que nuestra creencia respecto a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam es que eran honestos y verídicos, nunca iban a mentir en la transmisión de la revelación, aquellos que nos contaban de la sunna. Sin embargo, no decimos que ellos eran infalibles y perfectos. Ellos podían cometer errores, pero nuestra creencia, nuestra actitud hacia ellos, ¿cuál es? Que creemos en lo que ellos nos transmitieron, y si ellos se equivocaron en alguna decisión, cometieron una equivocación en alguna actitud, pedimos por ellos perdón, porque dijimos que nuestra creencia respecto a los sahabas es amarlos, y amarlos significa eso, aceptar el bien de ellos, y lo que se equivocaron, pedir a Allah Azza wa Jal perdón por ellos, no odiarlos ni criticarlos, porque como leímos en el hadith anterior, criticar a los sahabas significa hipocresía. Vamos a leer algunas aleyas del Sagrado Corán, en las cuales Allah Azza wa Jal evidencia la honestidad y la confiabilidad de los sahabas. Allah Azza wa Jal da testimonio en el Sagrado Corán de que los sahabas son honestos y son confiables. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: Muhammad es el mensajero de Allah. Los creyentes, quienes están con él, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás, oh Muhammad, rezando inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Así están descritos en la Torá y en el Evangelio. Se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Allah ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente. Es decir, Allah Azza wa Jalla en esta ley está describiendo a quienes. Está describiendo a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dice: Muhammad es el mensajero de Allah. El resto, todos los que están allí, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Es decir, los musulmanes son severos con los incrédulos, pero son misericordiosos entre ellos. La descripción dice: los verás. ¿Cómo los vas a ver? ¿Cómo los puedes distinguir a los creyentes? Los verás inclinados, es decir, haciendo rukú, y los verás prosternados, es decir, haciendo el suyud, buscando que la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación. Es decir, eso que le sale aquí a los creyentes que adoran mucho a Allah, esa es una de las muestras de la fe que Allah nos dice que vamos a encontrar en sus rostros. Así están descritos en la Torá. Es decir, de esa misma manera Allah había descrito a los compañeros del profeta Muhammad y a los compañeros de los profetas anteriores en la Torá, y de la misma manera están descritos también en el Evangelio. Y Allah Azza wa Jal dice: ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente.
Es decir, sobre esta frase se basa nuestra creencia en los sahabas. Es decir, Allah Azza wa Jal ha prometido perdonar. Es decir, aquellas personas que se equivoquen de los sahabas, Allah Azza wa Jal les ha prometido perdonarlos. ¿Acaso nosotros vamos a criticarlos después de que Allah los ha perdonado? Allah los ha perdonado. ¿Vamos nosotros a criticarlos y juzgarlos a ellos? Y no solamente Allah les ha prometido perdonarlos, sino que dice, y retribuir con una grandiosa recompensa. Es decir, estos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si se equivocaron en algo, Allah promete aquí perdonarlos. No solamente eso, sino que lo que hicieron bien, retribuirlos generosamente. Y van a venir luego personas a criticar a los sahabas hoy en día, siendo que Allah los perdonó y los gratificó. Es decir, eso es ir en contra del juicio de Allah. Allah Azza wa Jalla está diciendo en el Corán que Él los perdonó y los gratificó. Entonces, ¿cómo van a venir las personas a criticarnos? Dice en otra ley en el Sagrado Corán: Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina. Se complace con aquellos que les socorrieron y con todos los que sigan su ejemplo en la fe y las buenas obras. Estos también se complacen con Allah, y Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos, donde morarán eternamente. Este es el triunfo grandioso. Escuchen estas palabras, porque cada palabra es muy importante. Allah Azza wa Jalla está diciendo que Allah se complace. ¿Con quiénes? Con quienes aceptaron el Islam en un primer momento. Es decir, con los primeros musulmanes. Allah Azza wa Jalla, ¿cuál es el sentimiento de Allah hacia esos primeros musulmanes? El Sagrado Corán nos está diciendo que Allah está complacido con ellos. Va a venir la gente a decir, yo no estoy complacido de Abu Bakr, siendo que Allah dice, yo estoy complacido de Abu Bakr. Por eso nuestra creencia es que nosotros amamos a todos los sahabas, a todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah dice, Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam, con los que emigraron y con los que socorrieron. Es decir, Allah está complacido con todos aquellos que aceptaron el Islam en un principio, con todos aquellos que emigraron de la Meca a Medina, y también con aquellos que socorrieron, es decir, con los de Medina que ayudaron a los demás. Allah está complacido con ellos. Y esto es un asunto importante de la teología islámica, de la creencia o la doctrina. Cuando Allah Azza wa Jal dice algo sobre sí mismo, no es algo que cambia como pueden cambiar los sentimientos o las actitudes de los seres humanos. Cuando describimos a Allah Azza wa Jal, lo describimos acorde a los atributos que Él se describió a sí mismo en el Sagrado Corán, que describió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, acorde a su divinidad. Entonces, cuando una persona dice, yo ahora estoy complacido de él, puede ser en este momento por lo que yo sé de él, pero mañana él se porta mal conmigo y mi complacencia con él se va. ¿Por qué? Porque yo en este momento no sé qué es lo que él puede hacer mañana. Pero podemos describir así a Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tiene el conocimiento completo de todas las cosas. Entonces, si Él dice que Él está complacido con alguien, es porque ese alguien, esa persona, toda su vida va a tener la complacencia de Allah. Porque nunca puede hacer algo que Allah Azza wa Jal ignore en este momento cuando dice, yo estoy complacido con Él. Entonces, si Allah dice, aquellos que se islamizaron al principio, aquellos que emigraron y aquellos que fueron los auxiliadores, Allah está complacido con ellos. ¿Acaso puede venir una persona y decir, Allah está complacido pero yo no? ¿Puede ser la doctrina eso, la creencia de un musulmán? Y que no esté complacido no me puede convencer a mí para que yo no esté, para que yo tenga la idea de él. Si él dice, no, yo no estoy complacido con él, pero si Allah estaba complacido con él, ¿a quién lo obedezco yo? Voy contigo. Exacto. Por eso decimos que este es el testimonio. Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio de qué es, de cómo están esos sahabas hoy. Allah está complacido con ellos. ¿Puede estar una persona no complacida con ellos? Una persona que sigue a Allah, que cree en Allah, tiene que estar complacido con ellos. Si yo no me complazco con ellos, ese concepto mío no lo puede tener en cuenta nadie, porque este es un concepto humano. Exacto. Y es lo que se llama un desvío o ir en contra del texto claro y evidente del Sagrado Corán. Esta es la ley 100 de la sura número 9.
Otra ley del Sagrado Corán dice: los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Allah, y aquellos que les refugiaron y les socorrieron, son ellos los verdaderos creyentes. A estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Fíjense esta ley. Fíjense esta ley. Allah Azza wa Jal dice: los creyentes, es decir, Allah está atestiguando sobre la fe de estas personas. No está diciendo las personas que emigraron, está diciendo Allah los creyentes que emigraron. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio de que estas personas tenían fe. Y dice después: y que lucharon por la causa de Allah. Es decir, Allah Azza wa Jal está testificando que cuando ellos ingresaron en el campo de batalla, no ingresaron para luchar, para defender su interés personal o su renombre, sino que lucharon porque Allah está diciendo ellos lucharon sinceramente por la causa de Allah. Y dice después: y también aquellos que les refugiaron, es decir, los de Medina, y que socorrieron, es decir, todas estas personas, ellos, Allah Azza wa Jal dice, ellos son los verdaderos creyentes. Es decir, la expresión máxima de la fe como musulmanes, ellos son creyentes de verdad. Como uno dice, este es un creyente pero más o menos, Allah Azza wa Jal nos está dando el testimonio que estas personas, ellos son el mejor ejemplo de creyente que uno puede, sin excepción, todos ellos. Dice, y escuchen este testimonio de Allah Azza wa Jal hacia estos sahabas. Se dice: a estos, es decir, los creyentes que emigraron, lucharon por la causa de Allah y los que los socorrieron, a estos les serán perdonados sus pecados y recibirán una generosa recompensa. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está dando una información muy valiosa aquí. Allah Azza wa Jal nos está diciendo, ellos son seres humanos y pueden pecar, pueden equivocarse, porque si no Allah, ¿por qué diría: y a ellos les vamos a perdonar sus pecados si ellos fueran perfectos y no pecaran? Allah Azza wa Jal nos está diciendo, les vamos a perdonar sus pecados es porque pecaron. Sin embargo, ellos se equivocaron. Sí, puede ser de los sahabas quien se haya equivocado. Sin embargo, Allah Azza wa Jal, por su fe y por su esfuerzo en la causa del Islam, Allah Azza wa Jal los perdonó. Y no solamente eso, sino que dice: y recibirán una grandiosa recompensa. Es decir, a esas personas, con esa descripción, Allah Azza wa Jal, todo lo que hayan hecho de mal, Allah los perdonó. Y todo lo que haya de bien, Allah Azza wa Jal los gratificó y los recompensó grandemente. Entonces, ¿cómo puede venir después una persona a decir: yo no estoy complacido de los sahabas, yo le critico a él lo que hace, cuando Allah Azza wa Jal lo perdonó? Y decir que es una persona que hay que detestar, cuando en realidad Allah Azza wa Jal lo premió. Es decir, esa creencia va completamente en contra de quién estamos leyendo, el Corán.